¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a su clase de Derecho Constitucional. El día de hoy vamos a hablar acerca de la Suprema Corte de Justicia y el control de constitucionalidad que existe en México. Ya veníamos adelantándonos hace unos días acerca de estos temas de manera superficial, pero el día de hoy lo vamos a ver un poco más detalladamente. Entonces vamos a iniciar con una pequeña introducción a precisamente qué es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para eso me gustaría compartir pantalla, entonces permítanme un momento. Bien, ahí estamos viendo en pantalla el tema del día de hoy y vamos a comenzar diciendo, hablando más bien de la creación y la evolución que ha tenido la Suprema Corte de Justicia. Vamos a hablar acerca de su estructura y su composición. ¿Qué quiere decir esto? El número de ministros, los requisitos que se necesitan para ser ministro y el proceso de selección actual. Asimismo, vamos a explorar las funciones que tienen los ministros, la función jurisdiccional, la función administrativa y sobre todo el control de constitucionalidad. Pues sin más por el momento, bienvenidos, bienvenidas a la clase sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y control de constitucionalidad en México. Para comenzar, será importante comprender la historia y la fundación de la Suprema Corte. Esta fue establecida en el año de 1824 como el máximo órgano jurisdiccional del país y a lo largo de los años, la estructura, las funciones, estos aspectos han ido evolucionando de manera significativa. La Corte está compuesta por 11 ministros, quienes son designados por el presidente de la República con la aprobación del Senado y deben cumplir con ciertos requisitos de edad, experiencia y trayectoria profesional. Las funciones de la Suprema Corte son cruciales, pues actúa como un órgano jurisdiccional supremo, administra la justicia en el país y además realiza el control de constitucionalidad para garantizar que las leyes y actos administrativos se ajusten a la Constitución. Entonces, para ir acotando estos puntos, entendemos que sobre la Suprema Corte, pues ya no hay otra determinación dentro del esquema del Estado Nacional Mexicano, pues vamos a ver que existen tribunales de diversas instancias. Los tribunales de primera instancia, posteriormente vamos a encontrar a los magistrados en segunda instancia, por ahí podemos hablar también de los juzgados de distrito y después se rebota o se manda al órgano supremo, que sería la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les dejo en pantalla esta pequeña introducción para que puedan ir tomando notas si así lo requieren. Muy bien, una vez que ya tuvieron oportunidad de ver esta pequeña introducción, vamos a adentrarnos un poco más al tema del fondo, es decir, a las funciones jurisdiccionales que tiene la Suprema Corte. Primero que nada, tiene jurisdicción constitucional, es decir, que resuelve los casos en controversia, controversia constitucional y las acciones de inconstitucionalidad. Tiene jurisdicción en diversas materias, como la jurisdicción penal, en casos de competencia originaria, como el juicio político y revisión de sentencias. Tiene jurisdicción civil y mercantil a través de resolución de conflictos que se pueden dar entre competencia de tribunales. Y también recordemos entonces que la Suprema Corte ejerce varias funciones jurisdiccionales esenciales para un sistema judicial. En el ámbito de la jurisdicción constitucional, resuelve casos de controversia constitucional y acciones de inconstitucionalidad, lo que permite intervenir en conflictos sobre la validez de las leyes o actos administrativos que se encuentren chocando con la Constitución.
En la jurisdicción penal, dijimos, se encarga de casos de competencia originaria, como el juicio político contra altos funcionarios, y además la revisión de sentencias en casos determinados que puedan llamar esa atención por una cuestión de naturaleza, ya sea mediática o sobre todo de importancia. Asimismo, en la jurisdicción civil y mercantil actúa como última instancia para resolver conflictos de competencia entre tribunales inferiores, asegurando uniformidad en la aplicación de la norma. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca del control de constitucionalidad dentro del Estado mexicano. ¿Qué busca? ¿Cuál es su objetivo? Pues garantizar la supremacía de la Constitución sobre las demás normas. Y existen dos tipos de controles, el control difuso y el control concentrado. Ahorita los vamos a mencionar de manera más específica. También vamos a hablar acerca de los mecanismos y procedimientos, como las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales y las revisiones de sentencia. Iniciamos hablando entonces acerca de que el control de constitucionalidad es fundamental para asegurar que todas las leyes y actos administrativos se alineen con la Carta Magna, con los principios establecidos en la Constitución. Este control puede ser difuso o puede ser concentrado. Cuando hablamos de control difuso, este permite que cualquier juez, en cualquier instancia, declare la inconstitucionalidad de una norma en un caso en concreto. En contraste, el control concentrado está reservado a los órganos especializados como la Suprema Corte, quien se va a encargar de revisar la constitucionalidad de manera sistemática y de forma general. Los mecanismos y procedimientos para llevar a cabo este control incluyen acciones de inconstitucionalidad que pueden ser promovidas por diversos actores y controversias constitucionales que se pueden dar entre las autoridades sobre todo. Y la revisión de sentencias, esta es en aquellas sentencias que pueden contradecir a la Constitución. Ahora les adelantaba por ahí que existen dos modelos, el modelo de control concentrado y el modelo de control difuso. En México manejamos un sistema de modelo de control difuso. ¿Qué quiere decir esto? El modelo de control difuso establece que la autoridad en el ámbito de sus competencias debe respetar estos derechos consagrados en la Carta Magna. Y también la autoridad, al encontrarse con algo que contraviene la Constitución o que la contraría, deberá entonces inaplicar esa norma. Es decir, establece esta obligación no solamente a un órgano concentrado, sino lo difunde, por eso se llama control difuso. En sentido contrario, vamos a encontrarnos al control concentrado de constitucionalidad. El control concentrado, como lo dice su nombre, concentra esta facultad en un organismo, en un tribunal especializado, que en este caso pudiera ser la Suprema Corte. Sin embargo, ya dijimos que en México no se maneja así, sino que se maneja de forma difusa, pero tenemos a la Suprema Corte quien también puede conocer de estas acciones de inconstitucionalidad o de aquellas normas que se encuentren en conflicto con la Carta Magna.
Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de qué procedimiento se necesita para ejercer esta acción de inconstitucionalidad. Tiene requisitos de forma y de fondo, es decir, tiene que existir una legitimación activa, debe haber ciertos plazos y formalidades. Y de esto se debe emitir una resolución, es decir, una sentencia que genere efectos de que sí existía una inconstitucionalidad sobre una determinada ley impugnada. Para presentar una acción de inconstitucionalidad, entonces decimos que se debe cumplir con ciertos requisitos y procedimientos. La legitimación activa está reservada a actores específicos, como lo son el Procurador General de la República o Fiscal General de la República, las legislaturas locales o una fracción de legisladores del fuero federal. Y los plazos que tienen para presentar la acción y las formalidades son estrictos, pues buscan asegurar una validez dentro del procedimiento. Las sentencias de inconstitucionalidad, que es este escrito que emiten las autoridades, una vez analizadas, pueden tener efectos normativos de forma general, anulando una ley impugnada y pueden ser atacadas por las autoridades y los tribunales. Ejemplos históricos de acciones de inconstitucionalidad han marcado precedentes que generan una importancia en la interpretación de la Constitución y además en la protección de los derechos de todas las personas, específicamente sus derechos fundamentales. Muy bien. Una vez que ya tuvieron acceso a este procedimiento para una acción de constitucionalidad o a lo relevante del tema, vamos a hablar ahora acerca de las controversias constitucionales. Vamos a ver la definición y el procedimiento de una controversia constitucional, qué partes se involucran y algunos ejemplos notables. La controversia constitucionalidad, la constitucional, perdón, es un procedimiento mediante el cual se resuelven conflictos entre autoridades sobre la competencia y la legalidad de actos administrativos. Este procedimiento puede ser iniciado por actores como la federación, los estados o los municipios y tiene como objetivo resolver disputas sobre la distribución de competencias. El procedimiento para una controversia constitucional implica la presentación de la controversia ante la Suprema Corte, quien deberá decidir sobre la legalidad de la constitucionalidad del acto en cuestión. Casos notables de controversias constitucionales generan estos precedentes que repercuten significativamente en la delimitación de competencias entre los distintos niveles de gobierno y en la interpretación de la Carta Magna.
Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de otra función importante que tiene la Suprema Corte de Justicia, que es la revisión de sentencias. ¿Y qué impacto tiene esta revisión? Cuando hablamos de revisión de sentencias, hablamos del procedimiento para revisar las sentencias de tribunales de diversas instancias. Hace un momento les iba adelantando de estas instancias que existen dentro de los tribunales, de esta jerarquía que tienen los mismos y cómo la Suprema Corte se encuentra dentro de la cima de todos estos órganos jurisdiccionales. La revisión de sentencias entonces será un mecanismo por el cual la Suprema Corte va a examinar y puede modificar o anular sentencias de tribunales inferiores que se consideren contrarias a la Constitución. Este procedimiento garantiza que las decisiones judiciales se encuentren alineadas con los principios constitucionales. ¿Y qué efectos tendría entonces la revisión? Pues incluye la posibilidad de establecer precedentes y orientar a la interpretación de la ley para casos futuros. Ejemplos de sentencias revisadas han tenido un impacto profundo en la jurisprudencia, influyendo en la forma en que se aplican los derechos y también en cómo se resuelven los conflictos dentro de un sistema judicial que tiene diversas etapas. Muy bien, vamos a continuar. Ya estamos en el bloque final de esta sesión. Vamos a hablar acerca del rol que tiene la Suprema Corte de Justicia en cuanto a la protección de derechos fundamentales. Y dentro de este rol vamos a ver que existen mecanismos para salvaguardar los derechos fundamentales. Vamos a hablar acerca de qué es la jurisprudencia y los precedentes y vamos a hablar acerca de los desafíos y críticas actuales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación desempeña un rol crucial en la protección de los derechos fundamentales, pues busca garantizar que las leyes y actos administrativos respeten los derechos consagrados en la Carta Magna. La Corte utiliza para poder aplicar todo esto la jurisprudencia y los precedentes para establecer normas y principios que protejan estos derechos a través de las decisiones. La Corte ha influido en la interpretación y aplicación de derechos fundamentales en México. Sin embargo, enfrenta desafíos y críticas como la percepción de falta de independencia judicial o la presión política, que pueden afectar su capacidad para proteger los derechos de forma efectiva. ¿Por qué decimos esto? Porque recordemos que en México manejamos un sistema tripartito de poderes. ¿Qué quiere decir? Que hay tres partes que funcionan como pesos y contrapesos, que uno debe vigilar el otro. Por eso es que se hace tanto hincapié en que debe existir una verdadera independencia judicial para que el Ejecutivo no presione las decisiones que pueda tener la Suprema Corte. Que esto es muy delicado. ¿Por qué? Porque precisamente la Suprema Corte es el órgano máximo para poder decir cómo se aplica el derecho en México. Por eso es tan importante este tema y que comprendamos el alcance que tiene esta independencia judicial.
Muy bien. Entonces ya vimos precisamente el rol que tiene la Suprema Corte. Vamos a cerrar ya con las conclusiones del día de hoy. Disculpen los inconvenientes, estaba buscando un cargador para la laptop. Vimos entonces que la Suprema Corte desempeña un rol crucial en la protección de derechos fundamentales, pues garantiza que las leyes y actos administrativos respeten los derechos consagrados en esta Constitución. La Corte utiliza la jurisprudencia y los precedentes para establecer normas y principios que protejan estos derechos. A través de las decisiones, la Corte ha influido en la interpretación y aplicación de los derechos fundamentales en México. Sin embargo, va a enfrentar desafíos y críticas como la percepción de falta de independencia o la presión política que pueden afectar su capacidad para proteger los derechos de forma efectiva. Con eso cerramos el día de hoy. Cualquier duda o cosa, les recuerdo que estamos ahí en plataforma a través del botón de contacta a tu tutor. Nos vemos en la próxima clase.